Todavía. Vaya, ahí sí, ya está mejor la cosa. Bueno, vamos a la palabra. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 6, versículo 8. Quiero que vayamos a ese pasaje de la Escritura y que nos sirva esta noche para poder compartir, creo yo, algo que es importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Creo yo que es importante pensar en qué estamos sembrando a nivel espiritual. El tema de hoy se titula Siembra para el Espíritu, así se llama el tema, siembra para el Espíritu. Y dice Gálatas capítulo 6, verso 8, por favor, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Quiero leerlo una vez más para que podamos ponerle atención a esta parte. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Cuando el apóstol Pablo y aún el Señor Jesús usó la figura de la siembra, inmediatamente puede venir a nuestra mente que la siembra es algo que requiere bastante esfuerzo en realidad, porque tenemos que ambientarnos en el mismo tiempo y lugares que el Señor y el apóstol Pablo hablaban acerca de la siembra. No se tenía toda la tecnología y maquinaria que hoy se tiene para poder sembrar. Todo era manual, artesanal, diríamos. Y hablar de sembrar, teníamos, o el que sabe de eso, tenía que pensar en preparación de tierra, en limpieza de tierra, en despedregar tierra si era necesario, en arar, en hacer surcos con el arado, en preparar buena semilla para sembrar. Y no solamente, diríamos, sembrar y cerrar el surco y decir, bueno, hay regreso en 2 meses, 3 meses, 4 meses y esperar cosechar de esa manera. En realidad no. Había que cuidar, había que abonar, había que limpiar, había que podar, había que ahuyentar animales y bueno, todo un trabajo para ver el fruto de la siembra mucho tiempo después, dependiendo de la cosecha que se estaba sembrando, del tipo de cosecha. Pero lo que sí podemos ver en la figura es que el apóstol Pablo no está hablando de una siembra física, está hablando de una siembra espiritual. Y por lo tanto, al usar la figura de la siembra, Pablo tiene muy claro que sembrar no es algo fácil, sino es algo que requiere tiempo, esfuerzo y trabajo para poder ver frutos que deleiten al que sembró. De la misma manera, el apóstol Pablo está animándonos a nosotros a que sembremos y nos habla de 2 tipos de siembra. La siembra de la carne va a producir corrupción, es decir, va a producir muerte. Va a producir muerte, definitivamente va a producir muerte. La siembra del Espíritu va a producir vida eterna. Entonces,
Tomando en cuenta esto, debemos analizar, hermano, en los tiempos que estamos viviendo, ¿qué tipo de siembra estamos haciendo nosotros? ¿Qué tipo de siembra es la que queremos cosechar? Si es de la carne, pues vamos a cosechar muerte. Si es la del Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Y fíjese, hermano, que es interesante que como en lo natural es muy similar a lo espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que para cosechar cosas malas y que broten inclusive hierbas malas, frutos malos, no se requiere mucho trabajo, sino que se ha dado cuenta usted cuánta mala hierba sale, cuánto fruto, cuánta hoja, cuánta planta mala sale en los jardines, en el césped, en la grama, y no la siembra uno. Salen, brotan por sí mismas. Eso es exactamente lo que sucede con la carne. Con la carne uno no necesita hacer mucho esfuerzo para que brote la carnalidad, para que brote el pecado, para que brote las diferentes variedades de la carne en nuestra vida. No necesita hacer mucho esfuerzo, brotan solas. Pero las cosas del Espíritu, como cuesta que broten, hermano. ¿Por qué? Porque la buena siembra o el buen resultado no es producto de la casualidad, es producto de un trabajo, es producto de una buena siembra, de un buen trabajo y de un buen esfuerzo. De la misma manera, fíjese que allá en Gálatas 5:19 al 21 hay una variedad mayor. Fíjese que es el doble, si lo podemos ver de esta manera. Déjenme hacer la comparación. Pero en Gálatas 5 está la revelación del fruto del Espíritu y está la muestra de las obras de la carne. Y de las obras de la carne habla de 18 obras de la carne. Pero del fruto del Espíritu no. Del fruto del Espíritu habla de 9 frutos del Espíritu. Mire cuán productivo es la carne y cuán difícil, diría yo, cuán difícil es que brote un fruto del Espíritu. Y no brota fácil como la hierba. Fíjese, no brota fácil como la hierba mala, sino que es producto de un trabajo y de un esfuerzo grande. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Solo voy a mencionar la variedad que aparece de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, usted lo conoce. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías. Y agrega el texto bíblico, el apóstol Pablo agrega: y cosas semejantes, como diciendo, y si se me quedó alguna, hay muchas otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, oiga esto, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo exactamente lo que leímos en Gálatas capítulo 6. El que siembra para la carne va a cosechar corrupción, va a cosechar muerte. Y la muerte no nos va a permitir heredar el reino de los cielos. Es congruente, está totalmente de acuerdo el texto bíblico.
el contexto que el apóstol Pablo está usando es que las obras de la carne no nos sirven en nuestra vida. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado en lo que estamos sembrando en nuestra vida. ¿Sembramos lo espiritual o sembramos lo carnal? Y lo mismo es, fíjese, lo mismo es en los quehaceres de la vida, no solamente en lo espiritual, sino en los ambientes normales de nuestra vida. Lo que sembramos en el matrimonio se cosecha. Se cosecha. No puede ver uno un excelente, un buen matrimonio si no hubo un buen primer año, una buena siembra el primer año, el segundo año, el tercer año, como sembrando bien. Igual es con los hijos. Si sembramos bien en los primeros años, en el segundo año, en el tercer año, vamos a ver cosecha, y una cosecha buena. Y si se da cuenta, no es una cosecha que aparece al primer año de nacido o al segundo año. No, se mira muchos años después, 20, 25 años, 30 años, empieza a ver un fruto. Uno empieza a verlo ya en su totalidad. Por supuesto que empieza a ver bendiciones a los 12 años, 13 años, 15 años. Empieza a ver ciertas cosechas, ciertos éxitos, ciertas metas alcanzadas. Pero no es hasta muchos años después que realmente logra ver un hijo firme en su vida espiritual, un hijo que ama al Señor, una hija que sirve para bien. Bueno, es igual. Entonces yo quiero detenerme esta noche para compartir con usted cómo aprender a sembrar para bien, cómo sembrar para el Espíritu. ¿Cómo hacemos? ¿Qué nos dice la Biblia que debemos hacer para aprender a sembrar bien? Porque como esto es espiritual, necesitamos verlo desde el ángulo espiritual. No podemos ir a cómo sembrar un palo de mango, no podemos ir a ver cómo sembrar algunas flores, sino lo tenemos que ver en lo espiritual. ¿Cómo se siembra para el Espíritu? ¿Cómo se siembra para bien? ¿Y cómo cosechar para bien? Entonces, acompáñeme a la Escritura y déjeme darle por lo menos tres ejemplos de cómo sembrar para bien, cómo sembrar para el Espíritu. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo sembrar para el Espíritu? Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos a ver nuestro primer punto. Y le podríamos llamar de esta manera: ¿cómo sembramos para el Espíritu? Número 1, estudie cómo vivir para Dios. Ese es un primer punto. Estudiemos cómo vivir para Dios. ¿Y cómo dice la Biblia que debemos vivir? Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios, oiga, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo se siembra para el Espíritu? Aprendiendo a tener fe, y aprendiendo a vivir en la fe. Pero ¿cómo es eso? ¿Se acuerda que la Biblia le dice a Pablo, a Timoteo: ejercítate en la piedad? Le dice, ejercítase, porque eso tiene ganancia no solo aquí, sino en la vida eterna. Tiene ganancia el ejercitarte en la piedad, porque parece que Timoteo, siguiendo un poco
siguiendo un poco la enseñanza de su padre, que era griego, y los griegos son muy dados al culto, al cuerpo, a atender mucho al cuerpo. Entonces parece ser que Timoteo había agarrado por rutina y por ejercicio el ejercicio corporal. Y entonces Pablo le dice: mira, el ejercicio corporal para poco aprovecha. No dice que no sirve, Pablo. Dice para poco aprovecha, como dando a entender, es decir, ese ejercicio solo se aprovecha aquí, en la tierra. Pero el ejercicio que yo te estoy invitando, el ejercicio a la piedad, te sirve aquí y te sirve en la vida eterna. Te sirve al otro lado. Fíjense. Entonces, como que tiene que reconvenir o como que tiene que aconsejar a Timoteo, que le había dado, hermano, por la práctica del ejercicio corporal, pero como que se estaba olvidando, y eso es muy común entre la humanidad, entre nosotros los seres humanos. Es muy común que entre los quehaceres de la vida, entre los quehaceres normales de la vida, nos empecemos a afanar tanto en las cosas humanas, materiales y terrenales, que acabamos descuidando las cosas que realmente tienen importancia, que son las cosas espirituales. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Fíjese que muchas veces no es que lo hacemos. Quiero que usted me logre entender esta parte. No es que necesariamente lo estamos haciendo adrede, porque yo creo que Timoteo no estaba haciendo adrede lo del ejercicio corporal. Recuerde quién era Timoteo. Timoteo era un creyente, un hijo de Dios, un hombre que Pablo había encontrado testimonio donde él vivía. Había encontrado buen testimonio de Timoteo. Todo el pueblo, toda la ciudad daba buen testimonio de Timoteo, y por eso Pablo dijo: Timoteo, acompáñame al ministerio. Pero de repente Pablo lo encontró, mira, a saber cuán corpulento estaba Timoteo, y ¿qué has estado haciendo, hijo? No, pues todos los días hago esto y esto y esto, y estoy bien ponchadito, Timoteo, hermano. Bien, estaba pero bien. Dijo Pablo. Fíjese que no es un regaño así fuerte el que le hace Pablo, sino que le dice: mira, me parece que el ejercicio que estás haciendo no es tan provechoso como el que yo te quiero aconsejar. Ejercítate en la piedad, porque eso tiene ganancia en la vida eterna. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? En otras palabras, muchas veces no es adrede que usted y yo nos empezamos a desocupar de las cosas celestiales o eternas, sino que el quehacer de la vida, el trabajo, las obligaciones, las responsabilidades, los quehaceres, las obligaciones laborales, económicas, familiares, nos empiezan a absorber tanto que de repente empezamos a descuidar lo que es importante, lo que es más importante, que es lo eterno. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? El hombre debe de vivir por fe, porque el justo vivirá por fe. Si usted y yo queremos sembrar, hermano, y queremos cosechar de una buena siembra, tenemos que empezar a sembrar ya. Pero ya. Debimos haber empezado a sembrar hace tiempo, quizás. Pero si todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es señal de que estamos llegando a tiempos complicados, finales, yo creo que es importante que empecemos a revisar
la siembra que estamos haciendo. Y aprender a vivir para Dios en todo sentido. En la casa, viviendo para Dios. En el trabajo, viviendo para Dios. En la escuela, viviendo para Dios. En todo lugar. Tenemos que aprender a vivir para Dios. Es que, no. O usted estaría de acuerdo que vivamos un estilo de vida en un lado y en la iglesia vivimos otro estilo de vida. ¿Qué es eso según la Biblia? Para no decirlo tan feo, aleluya, una doble vida. Para decirlo feo, esa es hipocresía. Para decirlo feo. Pero entonces, ¿estará de acuerdo con que nosotros vivamos dos estilos de vida diferentes? Por supuesto que no. Dios quiere que aprendamos a vivir por fe y mostremos nuestra fe donde estemos. En la casa, en el trabajo, en la escuela, donde nos movamos, mostremos nuestra fe. Mostremos que el justo vive por fe. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos sembrando para el Espíritu. Estamos viviendo para Dios. Vivir para Dios es vivir en fe. Vivir para Dios es vivir creyendo en Él. Vivir para Dios es vivir hablando de Él, pensando en Él, actuando según Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Qué más dice? Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14. Estoy en mi primer punto de sembrar. ¿Cómo sembramos en el Espíritu? Viviendo para Dios. Ahí estamos sembrando. Dice Filipenses 3, verso 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vivir para Dios significa seguir hacia adelante sin mirar atrás, a la derecha o a la izquierda. Es vivir poniendo nuestra mirada en Jesús, que es nuestra meta. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo lo sabía. Y por eso Pablo tenía un estilo de vida, y él lo dice como ejemplo. Una cosa hago. ¿Qué es lo que está diciendo? Así es como yo vivo. Así es como yo me muevo. Así es como yo vivo el evangelio. Una cosa hago. Dejo lo que queda atrás. Ojo con esto que voy a decir. Ojo con lo que voy a decir. Si usted y yo queremos sembrar para el Espíritu, no deje que el pasado interfiera con su relación con Dios. No deje que el pasado lo detenga. No deje que el pasado le estorbe para seguir hacia adelante. Necesita seguir caminando. No importa el pasado o las situaciones que haya vivido, deje atrás lo que haya que dejar atrás. Usted recuerda el gran ejemplo que nos dejó la esposa de Lot. Y el Señor en Lucas dice: acordaos de la mujer de Lot. Fíjese que solo eso dice, hermano. El Señor lo dijo en Lucas 17, por ahí, no recuerdo el texto, le miento, pero por ahí anda, Lucas. Y el Señor les dijo: acordaos de la mujer de Lot. Eso fue todo lo que dijo. Pero ¿de qué es lo que se tiene uno que acordar? Que ya iba hacia su salvación, que ya había salido de la ciudad que iba a ser destruida, ya había salido
de la ciudad de maldición, de la ciudad que iba a ser destruida totalmente, ya había salido. Ya había sido rescatada de eso, ya iba en camino. ¿Qué es lo que nos quiere decir, hermano? ¿Cuánta gente que Dios ya ha rescatado puede volver atrás? ¿Cuánta gente que ya salió de Egipto, del mundo, de lo que es el pecado y la muerte? ¿Cuánta gente que ya salió en el camino se queda? ¿Por qué? Porque lo que está atrás atrajo su alma, enlazó, si puedo decir esto, enlazó su alma y no le permitió seguir hacia adelante. Algo, hermano, pasó en su alma y volvió su mirada atrás, y ahí, dice la Biblia, quedó la mujer de Lot hecha una estatua de sal para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Pablo dice: yo una cosa hago. Yo no sé, ¿cuántos queremos recibir el consejo de Pablo? ¿Cuántos quieren recibir el consejo de Pablo? Mire, hermano, que nada de lo que ha sucedido en su vida, nada de su pasado lo detenga para alcanzar la meta que usted tiene por delante en Cristo Jesús. Yo una cosa hago, dejando lo que queda atrás. ¿Y qué más dice? Y extendiéndome a lo que está delante. Fíjese que la expresión extendiéndome a lo que está delante se refiere a aquellos que están en la carrera, en las carreras, y que en el último momento de llegar a la meta hacen una extendida lo más que puedan, porque vienen otros corriendo y que probablemente le pueden ganar la corona, la medalla, el ganar la carrera. Y entonces Pablo usa esa expresión como los atletas: yo me extiendo hacia adelante, como diciendo: a mí nadie me va a robar la carrera que yo estoy haciendo. Mi meta es Cristo y yo voy hacia esa meta. ¿Cuánta gente, hermano, se ha quedado en el camino? Pero Pablo había aprendido que nada ni nadie lo debe de detener en el camino hacia la vida eterna que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es vivir para Cristo. Eso es vivir para Cristo. Suena a veces un poquito fuerte decir: ay, hermano, pero ¿y qué de los sentimientos? ¿Y qué de? No, es que no se puede. No se puede. Que los sentimientos no le roben la bendición. Que los sentimientos no le roben la meta que Dios tiene adelante. Que no le robe el premio o aún el pecado, hermano, la culpabilidad a veces lo hace detenerse a uno, porque tiene sentimientos de culpabilidad. Y por supuesto, el diablo que aprovecha cualquier cosita en nuestra alma distorsionada, ocupa por supuesto ese sentimiento de culpabilidad, lo ocupa, lo eleva a la máxima potencia, y entonces ahí cae uno en angustias, en aflicciones, en depresiones, porque lo maximizó. Bueno, sigamos un poquito más. Número 1, entonces, vivir para Dios. Siempre viviendo para Dios. Eso es lo que hay que hacer. Pero hermano, ya llevo yo 1 año en el evangelio, llevo 5 años y todavía no. No, es que siembra. La siembra lleva tiempo. Eclesiastés dice: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días, dice, lo recogerás. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el sembrar o, hermano, recibir una bendición de Dios a veces lleva tiempo. Y estamos hablando de la carrera de la vida eterna. Segundo punto, en cómo
debemos sembrar para el Espíritu. Segundo punto, busque obedecer la voluntad de Dios. Le truene lo que le truena. Aleluya. Busque obedecer la voluntad de Dios. Aunque sienta usted, hermano, que todo tiembla, que todo se está quebrando en su vida, busque obedecer la voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿se recuerda? A pesar de lo duro, hermano, que le venía encima, el Señor dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Haz tu voluntad en mi vida. Hacer la voluntad de Dios a veces no es fácil. Es más fácil hacer nuestra voluntad que hacer la voluntad de Dios. Pero eso, hacer nuestra voluntad, es sembrar para la carne. Eso es sembrar para la carne. Hacer la voluntad no. Hacer la voluntad de Dios no es sembrar para la carne, es sembrar para el Espíritu. Leamos un pasaje. Romanos capítulo 16, verso 19. Dice, Romanos 16, 19: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Oiga esto, está hablando de una iglesia. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos ¿para qué? Para el mal. ¿Por qué está diciendo Pablo eso? Porque el que siembra para el bien está sembrando para el Espíritu. Pero el que siembra para el mal está sembrando para la carne. El apóstol Juan en una de sus cartas dice: amados, cuánto me alegro, cuánto gozo tengo de oír que estáis caminando en la verdad de Dios. Que mis hijos, dice, están caminando en la verdad de Dios. Ese era el deleite del apóstol Pablo, ese era el deleite del apóstol Juan. Pero oiga, hermano, si caminar en la verdad y en obediencia produce gozo a los apóstoles, a los pastores, producirá gozo, ¿cuánto gozo le producirá a Dios vernos caminar en la verdad y vernos caminar en la obediencia? La obediencia de vosotros es notoria. Hermano, ¿qué dirá Dios de nosotros? Pero con todo respeto voy a hacer esta pregunta sin verlo. Aleluya. Sin verlo, vaya, así como viendo para abajo. Pero ¿qué dirá Dios de nuestra obediencia, hermano? ¿Qué dirá Dios? ¿Podrá decir Dios de nosotros: mi hijo se está esforzando? No, tal vez no logre decir todavía: mi hijo es obediente, pero por lo menos que diga: se está esforzando en obedecerme. Está buscando ser obediente. ¿Por qué debemos buscar ser obediente? Porque es una siembra, hermano. Lo que sembramos hoy lo vamos a cosechar mañana. Lo que sembramos hoy vamos a ver el fruto mañana. Vamos a ver el fruto, quizás, hermano, después de mucho tiempo veremos el fruto espiritual, aunque quiero recordarle que el apóstol Pedro le preguntó al Señor Jesucristo, le dijo: Señor, ¿y nosotros qué vamos a recibir? Los que hemos dejado todo, dijo. ¿Y qué dejó? Las barcas y otras, no sé, y algunas redes medias rotas que habían dejado. ¿Qué vamos a recibir nosotros, Señor, que lo hemos dejado todo por ti? Y el Señor empezó a enumerar: y van a recibir esto y esto y todo esto aquí, les dijo, y allá la vida eterna. Vuelvo a repetir esto. Entonces la obediencia tiene premio aquí, pero también tiene allá. Ahora,
Los premios de aquí no son comparables con los de allá. Los premios de aquí solo es, mire, si lo puedo decir de esta manera, los premios de aquí solo es para que sigas caminando. Los premios de aquí es solo para que no te detengas, para que sigas hacia adelante. No es. Los premios de aquí no es como para que uno se siente y diga como el rico que quería llenar sus graneros. Alma, ya terminaste. Alma mía, ahora sí, gózate. No. Lo que Dios da no es para que digamos eso. Porque podríamos caer en eso cuando las bendiciones de Dios son buenas y son grandes y son abundantes. Mire, de repente podríamos caer. Ahora sí, alma mía, gózate, ya no tengo que hacer nada. Nos equivocamos. Porque las bendiciones aquí en la tierra solo son para que sigamos avanzando. Pero nuestra meta no es aquí. Nuestra meta es en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Entonces mire pues, Filemón capítulo 1, si lo encuentra por ahí. Filemón capítulo 1 verso 21. Ahí búsquelo, ahí está, si ahí está en la Biblia. No vaya a creer que me lo estoy inventando, ahí está en la Biblia. Filemón capítulo 1 verso 21. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia. Oiga este hombre, hermano. Oiga este hombre. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Ese es un obediente, hermano. El obediente no es solo el que hace lo que le dicen. El obediente es el que hace más allá de lo que lo dicen. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Así es como Dios quiere que nosotros seamos. Más allá nos piden. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a alguien cuando estaba hablando acerca de ser buenos? Y entonces si alguien te pide, si alguien te pide una cosa, dale otra. Si alguien te pide que camines con él una milla, ¿qué dice? Llévalo dos. ¿Por qué dice eso? La mía extra, una mía más. ¿Por qué? Porque el obediente siempre hace más de lo que le piden. Así es como Dios quiere que seamos. ¿Cuántas veces hemos oído acerca de la obediencia, hermano? Hemos oído a saber cuántas veces. Pero no se trata de saber sobre la obediencia. No se trata de conocer sobre la obediencia. Se trata de vivir obedeciendo a Dios. Porque esa es una siembra. Lo que estamos haciendo es sembrar en el Espíritu. Y esa siembra siempre traerá una cosecha espiritual. Y número 3, para que me alcance el tiempo, hay una más que quiero compartirle. Vaya conmigo al Salmo capítulo 50, versículo 23. La tercera siembra que le quiero sugerir es que siempre promueva honrar a Dios. Siempre busque honrar al Señor en todo lo que hace. Honre a Dios. Busque honrar al Señor. Salmo 50, verso 23 dice: el que sacrifica alabanza, ¿qué dice, hermano? Me honrará. Y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Adorar a Dios, alabar a Dios, es una manera de honrar al Señor. Pero no solo eso, también sirviéndole a Dios es una manera de honrarle. Por eso en otro pasaje, si busca Juan capítulo 12, verso 26,
Juan capítulo 12, verso 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Por qué Dios va a honrar al que le sirve? Porque el servicio es una manera de honrar a Dios. ¿Sí? Dios, en otras palabras y en otro texto, nos dice: Dios honra ¿a quiénes? A los que le honran. Al que le sirve, Dios lo va a honrar. ¿Por qué? Porque el servicio es una manifestación de honra. Es una manera de honrar a nuestro Señor. Vivir para honrarle, vivir para servirle, vivir para obedecerle, vivir creyendo en Él, es la manera de sembrar las cosas en el Espíritu, hermano. El tiempo que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra es corto, no solo porque el tiempo se está cortando, sino que recuerde usted que la Biblia nos dice que algunos llegan a 70, los más robustos, dice, o 60 o 70, por ahí, los más robustos, dice, que pasa de 70 ya es milla extra, hermano, ya son millaje extra, que el Señor los da, y gloria a Dios porque el Señor los da. Pero ¿qué quiere decir eso? Que no tenemos mucho tiempo. Necesitamos sembrar ya para la vida eterna. Necesitamos sembrar ya. Los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, los tiempos son convulsionados en la vida, y vendrán situaciones más complicadas quizás. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es sembrar hoy, para que nuestra cosecha mañana, el día en que nos presentemos delante del Creador, nuestra cosecha sea una cosecha para vida eterna. La Biblia dice que no trabajamos en vano. Dice, le leo un versículo, no lo busque, yo se lo leo aquí. Dice el versículo en Corintios 15, 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjese que Primera de Corintios 15, versículos antes, acaba de estar hablando acerca de la glorificación. 51, 52, 53, todos esos versículos están hablando de la glorificación. Dice: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esos versículos antes. Y después dice: nuestro trabajo no es en vano. Depende de lo que sembremos, vamos a cosechar. Hoy es el tiempo de sembrar en nuestra vida espiritual. Los jóvenes deben de sembrar en estudios, en esto y en lo otro. Y cómo no, eso es importante para mientras volamos. Pero no es más importante que la siembra espiritual. Debemos enseñar a nuestros hijos, sembrar en lo intelectual, sí. Debemos sembrar, enseñarle a nuestros hijos que siembren en lo profesional, en los oficios, ¿qué más le puedo decir? En la educación, en los buenos modales, en los valores éticos. Debemos enseñarles, sí, es importante, les va a servir para vivir aquí, pero si no les enseñamos a sembrar para el Espíritu, todas esas siembras se van a quedar sin fruto, se van a quedar aquí las cosechas. Por eso debemos empezar a pensar
en lo que estamos sembrando espiritualmente. Cerramos nuestros ojos y gusta ponerse de pie con nosotros para que oremos esta noche. Meditemos muy bien. Pablo no está bromeando cuando dice que el que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Yo le invito esta noche a usted, le invito para que meditemos en lo que estamos sembrando y para que tomemos acciones en nuestras siembras espirituales ya, lo más pronto posible. Empecemos a sembrar para lo que realmente es importante, para la vida eterna. Levante sus manos al cielo si gusta y oramos al Señor. Y los hermanos que están viendo este mensaje también les invitamos a que se pongan en pie allá en casa y puedan unirse con nosotros para orar, para presentar nuestro corazón delante de Dios y darle gracias a Dios por este recordatorio que Él hace a nuestra vida esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos. Todo lo que acontece en el mundo entero señala que tu venida es pronto. Señor, ayúdanos a entender que lo más importante de nuestra vida es sembrar en las cosas del Espíritu, para que nuestra cosecha sea una cosecha para vida eterna. Señor, habla a nuestro corazón. Escribe tu palabra, Señor amado, en lo más profundo de nuestra vida. Y enséñanos a vivir por fe, a vivir obedeciendo y a vivir honrándote a ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Produzca fruto tu palabra, Señor. Produzca fruto tu palabra en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, llega, Señor, hasta cada corazón. Llega hasta los hogares de mis hermanos. Y háblale a sus corazones. Háblales a través de tu palabra, Señor. Oh, te damos gracias. Te damos gracias, Dios. Honre a Dios esta noche. Únase para honrarle a través de la alabanza, pero hónrele también cada día a través de su servicio, a través de su vida donde se mueva. Honrele a Él. Aleluya, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra, Dios, por tu presencia, Dios, por tu Espíritu hablándonos
llena nuestra vida. Habla mi corazón, habla con tu Espíritu, Dios, y escribe tu palabra. Hazme obediente a tu palabra. Pero una cosa hago, dijo Pablo, dejando ciertamente lo que queda atrás. Deja tu pasado atrás. Deja los efectos, las consecuencias de tu pasado. Déjalas atrás y extiéndete hacia adelante. Aleluya, Dios. Extendámonos, corramos con paciencia la carrera que está delante. No te muevas ni a izquierda ni a derecha. Sigue adelante. Sigue adelante. Oh, aleluya. Aleluya, Dios. Eso es. Tómate un tiempo, hermano. Tómese un tiempo para hablar con el Señor. Este es un servicio de oración. Tómate el tiempo para hablar con Él. Y dile: Señor, ayúdame a sembrar para el Espíritu. Porque quiero sembrar para vida. Para vida eterna. Para vida eterna. Así es, Señor. Oh, bendice, Padre. Bendice tu palabra y llena nuestros corazones. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra cumple tu propósito. Señor, nos unimos esta noche. Nos unimos en oración por los que están enfermos, por los que están en cama, por los que están en hospitales. Oramos, Señor, por los que están enfermos y su salud está quebrantada. Oramos por la vida de Sandra Herrera, por Lidia López, por Marta Ortiz, Eduardo Sánchez. Oramos para que tú hagas un milagro en sus vidas. Solo di una palabra, Señor. Solo di una palabra y tú puedes levantar al enfermo de esa cama. Tú puedes levantar al enfermo
enfermo ahí en el hospital. Tú puedes sanar toda enfermedad de mis hermanos que estamos en este lugar o que nos están viendo a través del televisor. Lleva una palabra, Señor. Hay sanidad en Cristo. Hay salud en Cristo. Aleluya. Oramos por la vida de Eduardo Sánchez, Isabela Santana, Noah Sánchez. Rompe toda obra del diablo en sus almas y puedan conocerte como su Salvador. Arrebátalo, Señor, como un carbón encendido aún del infierno. Arrebátalos para salvación. Solo di una palabra, Señor, y pueden ser transformadas sus vidas. Oramos por la vida de Lidia López, para que tú derrames de tu gracia, de tu bendición sobre sus vidas. Derrama del cielo, Padre, de toda bendición con que nos has llenado. Oramos por la familia Tito, Señor. Toda necesidad, toda aflicción, toda petición sea, Señor, suplida por el poder de Jesucristo. Derrama, Señor, sobre sus vidas. Oye su clamor, Señor. Oramos por la vida de Beatriz Herrera, por su caso legal, por su petición legal. Oramos por Guillermo López, Señor. Tú conoces su caso y tú eres el abogado de nuestras almas. Tú eres el abogado de nuestro corazón. Hay vida, hay justicia, hay bendición en tu presencia. Padre, oramos por las familias de tu iglesia, Señor, por las diferentes peticiones, por las diferentes necesidades de tu pueblo. Señor, oye el clamor, oye la necesidad, oye la aflicción de tu pueblo. Y muévete a misericordia, Señor. Muévete a misericordia. Oramos por las familias, por los matrimonios. Señor, trae tu bendición sobre cada hogar. Une las familias, une los matrimonios. Oramos por nuestros hijos. Oramos, Señor, para que los guíes por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Acobíjalos bajo tus alas y derrama, Señor, ungüento fresco. Derrama del cielo
el aceite fresco de tu unción. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay vida en Cristo. Derrama, Señor, derrama sobre toda necesidad. Oye, Señor, la oración de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, nos unimos a orar por la nación de Israel. Porque está escrito en tu palabra que tú bendecirás a todos los que bendigan a tu pueblo. Nos unimos para orar por tu pueblo Israel, Señor. Haz tu obra en sus vidas. Haz tu obra en sus vidas, Señor. La obra que solo tú puedes hacer en ese pueblo. Auxilia, ayuda, bendice, pero también atráelos a tu salvación. Atráelos para que te conozcan, Señor. Que te conozcan que tú eres su Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu llenura, por tu ministración a nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor. Todo lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti y solo a ti sea la gloria y la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios.